nuestro caso en Lener en su momento vivían la situación de que unos eran técnicos ENA y otros eran trabajadores formados ahí mismo, ¿sí? Cuando estoy hablando de la línea de producción. En el caso de nosotros, en el tema que tenía que ver con materias primas, ninguno de las personas que trabajan en el almacén, a excepción del caso mío, que era el encargado, el jefe del almacén, y un asistente que se tenía, yo como ingeniero, él como tecnólogo de la misma área, tecnólogo industrial, los demás eran empíricos todos. Sabían manipular el material, de una u otra manera aprendieron a diferenciar entre un perfil X y un perfil Y, ¿sí? Y aprendieron a manipularlo, pero ninguno de ellos tenía formación. Básicamente, uno diría que en ese momento pues no era necesario, ¿no? El volumen de referencias no lo ameritaba. Hoy en día, si usted habla con Lener, usted sí va a encontrar de que sí se requiere de cierto conocimiento, porque ya no están manejando las casi 600 referencias que nosotros manejamos, sino que eso se ha cuadruplicado. O sea, dentro de Lener, dentro de la estructura, había, y en este momentico tengo entendido que aún persiste esa situación, un departamento de diseño, que eran personajes que no solamente diseñaban puertas, sino que eran personas que diseñaban las puertas y tenían que diseñar los perfiles que le daban respuesta a esa puerta. Entonces, constantemente están diseñando varillas, llamémoslo así, con formas particulares para darle respuesta a lo que el cliente estaba pidiendo. ¿Cuáles son las diferencias que ha encontrado, digamos, cuando inició a trabajar y cuando finalizó? ¿Dentro de la organización? Sí, dentro ¿Dentro de la organización o en mí? No, dentro de la organización y en sí como la carrera. ¿Qué diferencias encontraron? Hay unas ¿Qué diferencias avances? muy grandes, una cosa que se le puede llamar el reaprendizaje. ¿Sí? Aquí hay una situación, yo no sabría decirlo si es ventaja o desventaja, el hecho es que sí es diferencia. En mi caso, estando yo terminando básicos, aproximadamente cuarto, quinto semestre, empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en eso, en planeación de inventario, en planeación de materias primas. ¿Sí? No en Lener, pero sí en otras organizaciones, que era de pronto un poco más, bueno, más fácil, en el sentido de que era solamente la parte comercializada, era entrada-salida, no estaba la fase de proceso de fabricación en la mitad del camino, pero era compre para vender. ¿Sí? Uno diría, diferentes, en algunos casos más fácil, pero siempre estuve metido en el área de planeación, siempre metido en el área de planeación. Entonces, esa diferencia en Lener yo no la alcanzo como a notar, porque a mí la diferencia se me dio estando estudiando. O sea, cuando yo comencé a ver las materias que tenían que ver con mi trabajo, yo ya estaba trabajando en eso. O sea, yo no entré a aplicar lo aprendido, ¿sí? Me pasó el caso contrario, yo ya sabía la mecánica de cómo hacer las cosas y después estudié la parte conceptual. Cuando llegué a Lener, sí ya tenía la parte conceptual. Eso me permitió a mí hacer desarrollos con ellos, montar el sistema de inventarios, en su momento pues tratar de computarizar eso un poquito mediante el desarrollo de una aplicación dedicada. El desarrollo no lo hice yo, quedó claro, ¿no? Una persona de sistemas, pero se le dieron los parámetros y se generaron las políticas y se sistematizó, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya después nos salieron alistados de comportamientos de demanda y con base en eso nosotros hacíamos los pedidos. ¿Cuál era la ventaja que se tenía en ese momento? Teníamos relación directa con el proveedor, que era el único. Lener en su momento tenía proveedor único, que era Lumina. Entonces, si Lener nos fallaba, nosotros teníamos que recurrir a distribuidores. ¿Y qué implicación tiene recurrir a distribuidores? Se aumentan los costos de pedido. Sí. ¿Sí? Entonces, había que ser muy delicado en el uso de ese instrumento que se había diseñado para no incurrir pues tan de seguido en el distribuidor, sino siempre recurrir al fabricante. Entonces ese fenómeno como que yo no lo alcancé a notar, de hecho ese factor de reaprendizaje, porque lo que le pasa a uno cuando uno llega como profesional a una industria es que usted llega con todo el componente teórico,
pero no tiene el bagaje de las horas de vuelo, no tiene la experiencia. Y en la experiencia te vas a encontrar que muchas cosas que en los libros te dijeron salen perfectos, acá no sale perfecto. El proveedor te entrega cada 3 días, y porque te entrega el día 5. Cuando lo estudiaste te dijo 3. ¿Y qué pasa cuando me dice no? Hoy no te puedo entregar en 3 sino en 5. Ese tipo de diferencias son las que uno aprende a vivir en la vida laboral. Saber cómo salir de esos problemas. Digamos, esa es como la gran diferencia. Como te digo, la diferencia en términos fue muy poca. Pues no poca, yo creo que la diferencia fue mucha. Lo que pasa es que no la noté, porque estaba haciendo las dos cosas a la vez. ¿Sí? ¿Cómo era el flujo de información dentro de la empresa? El flujo de la información dentro de la empresa era, totalmente no, parcialmente manual, pero por el jefe que yo tenía, que era gerente de operaciones, muy efectivo. Porque no teníamos una infraestructura, no existía el internet, los correos electrónicos en la época no funcionaban, todo ese tipo de cosas. O sea, el movimiento de información en tiempo real no se daba. Pero el sistema de información que montó la empresa y la forma como el señor gerente, en su momento me imagino yo, antes de que yo llegara, motivó o exigió a la gente que moviera la información, cuando yo llegué eso era efectivo. Funcionaba con los tiempos de retardo, porque como no era en tiempo real, pues, había unos retardos tradicionales del momento en que se generaba la información en que se hacía efectiva, ¿sí? Pero esos tiempos estaban programados, era muy bueno. Pero eso sí, se lo endoso al encargado de la gerencia en su momento. Enseñó muy bien, diseñó muy bien el sistema de información y lo hacía cumplir. Y era a mano. Circulaban, era memos por doquier. Envío tal documento, espero respuesta en tanto. Circular información. Y el mecanismo es que al interior de la planta, que era pequeña relativamente, no es tan grande como es ahora, teníamos un patinador. Un patinador era un mensajero interno. Estar llevando y trayendo información de aquí para arriba y de allá para abajo. ¿Y no era peligroso para él? No, estaban las condiciones de riesgos protegidas, el señor tenía sus condiciones. Realmente es una industria de bajo riesgo. Solamente hay un área del proceso de fabricación que uno diría que tiene riesgo, que es el caso de lo que se llama el anodizado. El anodizado es someter a cargas electroquímicas el aluminio para que coja colores. Ese aluminio que estás viendo ahí es negro, pero eso no es pintado. Eso es sometido a unas cargas con ciertos químicos, a unas cargas eléctricas a ciertas temperaturas, que el aluminio va perdiendo su color natural y va tomando otro. Negro, habanito, más cafecito, champaña, diferentes colores. Pero eso es de acuerdo al tiempo de exposición y al tipo de químicos que se le meten. Allí era la única parte, pues porque eran vapores, era lo único. Pero el sitio donde circulaba la información, que era una oficina, estaba en un mezanín, cubierto con su respectivo aire. Entonces, realmente las personas no accedíamos directamente a los tanques, porque ni siquiera los mismos trabajadores de la planta pasaban por el tanque, porque se hacían por polipastos. Polipastos son como unas grúas fijas, y eso se controlaba de unos botones. Entonces entraba el perfil, bajaba el tanque, se medía el tiempo, después se sacaba también, pero desde acá nada que ir hasta allá está el tanque. La exposición era normal. ¿Cómo se realizaba la planeación de la producción y cómo se valoraba la calidad del producto? Vamos a través. Primero te digo la valoración de la calidad del producto. Por el tipo de material, es un aluminio. El aluminio es altamente resistente, pero altamente flexible. Entonces es un metal muy delicado. De tal manera de que si usted cogía el aluminio